Hay casos que empiezan como una cita normal, un restaurante, una bebida, una conversación que parece común, una persona joven frente a otra persona joven, nada demasiado extraño, nada que a simple vista parezca como una señal de peligro. Pero después alguien empieza a sentirse mal. La voz se vuelve pesada, las piernas ya no responden igual, la mirada se pierde, el cuerpo se apaga poco a poco, mientras la persona que está justo enfrente nada más se te queda viendo, espera o simplemente se va. Ahora, lo más preocupante de esta historia es que al principio, cada episodio podía parecer un accidente normal, común y corriente, una persona que a lo mejor se descompensó, alguna persona que a lo mejor bebió de más, o simplemente un mal momento, una emergencia médica sin alguna explicación clara o específica. Hasta que los casos empiezan a repetirse. Una bebida entregada por la misma mujer una y otra vez, un hombre que pierde el conocimiento, otro hombre que le pasa exactamente lo mismo, uno termina en el hospital y el otro también termina en el hospital. ¿No se les hacen muchas coincidencias? Y después, dos hombres que ya no vuelven a despertar. Esta es la investigación sobre Kim Seo, una joven surcoreana de 20 años vinculada en un caso de lesiones y asesinatos en serie. Todo esto ocurrió durante octubre del 2025 y febrero del 2026 en Seúl, Corea del Sur. Una historia donde las apariencias engañan, donde una cita podría convertirse en una trampa y donde la pregunta siempre queda flotando desde el principio. ¿Cómo puede una persona aparentemente común entrar en el centro de un caso tan frío, tan calculado y tan difícil de entender? Y una de las preguntas más grandes de este caso para mí es cómo en el 2026, cómo puede haber una asesina en serie, porque así le están llamando a esta persona aquí en Corea del Sur. Antes de continuar, me gustaría dejar una advertencia sobre el contenido de este episodio. Este caso incluye menciones de violencia, pérdida de vidas, de lesiones, uso de medicamentos o sustancias en contra de otras personas, manipulación, posibles situaciones de presión sexual, comentarios revictimizantes y conflicto social alrededor de las víctimas. Si alguno de esos temas pueden afectarte en este momento, escúchalo con cuidado y toma tu tiempo. Ahora sí comenzamos. Todo esto que estoy a punto de contarles sucedió durante octubre del 2025 y febrero del 2026 en Seúl, Corea del Sur. El nombre de la criminal de la que vamos a estar hablando hoy es Kim So-young. Es una mujer surcoreana de 20 años. Y cuando uno mira sus redes sociales, aquí les voy a poner las fotos, lo que se ve en las imágenes no es lo que normalmente una persona se imaginaría cuando te cuento que es una criminal o cuando te digo que es una asesina en serie. La verdad es que parece una mujer joven, de tu edad o de mi edad, una persona aparentemente común y corriente, a la que le gustaba arreglarse, maquillarse, hacerse el cabello, las uñas, maquillaje, mostrar cierta imagen de sí misma, incluso tomarse fotos, ponerlas en social media como todos nosotros o la mayoría de nosotros nos gusta hacerlo. Entonces la pregunta aparece casi de forma inevitable, o sea, ¿cómo una persona común y corriente aparentemente puede convertirse en una asesina serial? Oigan, porque en esta historia no estamos hablando de un solo incidente, estamos hablando de una serie de episodios que poco a poco fueron revelando un patrón que al principio tal vez no parecía tan claro, pero que después del arresto de Kim Soo-young empezaron a tomar una forma muchísimo más oscura. Antes de cometer los crímenes, en agosto del 2025, Kim Soo-young denunció a un hombre por acusación similar a una agresión sexual. Pero este caso fue cerrado en la etapa policial sin cargos. Y lo particular de este caso es que, según las autoridades investigadoras, este hombre ya había denunciado posteriormente a Kim Soo-young por robo. Según la investigación policial, Kim Seon habría inventado que había sido víctima de una agresión sexual por parte de este hombre para responder a la denuncia en su contra. Por eso el hombre no llegó a presentarse ante un tribunal y la investigación terminó. Sin embargo, según lo que ella afirmó durante una entrevista con el equipo de producción de Unanswered Questions, ella dijo lo siguiente: se lo dije a la policía, pero no me escucharon. Al contrario, me dijeron que si les estaba echando mentiras y solamente estaba haciendo una denuncia falsa, que me fuera de aquí, así que no creyeron mis palabras. Ahora, que algo importante, ya sea que su afirmación sea cierta o no, después de este caso, Kim Soo-young acudió a una clínica psiquiatra dentro de Seúl y dijo que ella había
recibido un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático. Con el motivo de recibir tratamientos, pues le recetaron medicamentos psiquiátricos. Estos medicamentos actúan sobre el sistema nervioso central humano y si esos medicamentos se usan mal o se abusan de ellos, son considerados capaces de causar daños graves al cuerpo. En otras palabras, son medicamentos que comúnmente uno normalmente conocería como antidepresivos o pastillas para dormir. Y según la investigación, Kim Soo-young usaría estos medicamentos para cometer los crímenes que estoy a punto de contarles. Este detalle al principio podría parecer solo una parte de su historial médico. Después se convierte en una de las claves más importantes de esta historia. Porque lo que viene no es un hecho normal, común y corriente, o sea, es una secuencia. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí. Actualmente, los crímenes de ella han sido confirmados como al menos 6 casos de lesiones y asesinatos. Sin embargo, al inicio de la investigación se habrían confirmado como 3 casos y luego se expandieron como hasta 6. Y hasta ahora, el número exacto de las víctimas todavía no ha sido confirmado porque las autoridades siguen y continúan investigando y hay una gran posibilidad de que haya muchísimas más víctimas. El primer caso confirmado, según la línea del tiempo, entre los hechos revelados hasta el día de hoy ocurrió el 25 de octubre del 2025. Los nombres de cada personaje, de cada víctima en este episodio no son revelados por privacidad, entonces cada víctima fue señalada como señor A, señor B, señor C. Entonces vamos a empezar con el señor A. Este día, alrededor de las 5:41 de la tarde, el señor A estaba comiendo con Kim Seong en un restaurante en Seúl. Y todo parecía una escena común. Simplemente eran 2 personas sentadas, teniendo una comida con un vino blanco sobre la mesa, pero mientras bebían, el señor se desmayó en la mesa. Se dice que Kim Seong hizo una llamada de emergencia de su propio teléfono. El señor tenía ya tiempo dormido en la mesa y que aparentemente uno de los empleados se preocupó porque después de horas de verlos sentados en la mesa, el señor no se despertaba, seguía echado en la mesa, entonces no parecía como una cena tan normal que digamos. Entonces el mesero se acercó a la mesa y le preguntó qué le había pasado, que si estaba dormido o borracho, pero en la mesa solamente había una copa de vino y no pareciera como si la persona en realidad estuviera demasiado borracha. Entonces fue que el mesero le recomendó a Kim Seong que hiciera la llamada de emergencia porque la persona no se levantaba. Ahora, el señor A fue trasladado al hospital. Según el registro de actividades de emergencia de los bomberos, en el momento del traslado, el señor A respondió a estímulos de dolor. También hablaba de una forma muy arrastrada y se encontraba en un estado en el que resultaba como difícil de caminar por sí mismo. En ese momento tal vez pudo parecer una emergencia médica un poco extraña, un episodio como diferente, una situación alarmante sí, pero quizá no lo suficientemente para entender lo que estaba pasando en realidad detrás o lo que le estaba pasando en la mente a Kim Seon. Pero con el tiempo ese primer caso se convertiría en una pieza más dentro de un patrón. Ahora vamos al segundo caso. Después de haber tenido éxito en su primer crimen, Kim Seon planeó su segundo delito. Y el 14 de diciembre del 2025, alrededor de las 11:20, Kim Seon estaba en el estacionamiento de una cafetería, panadería, con su novio, el señor B. A él lo había conocido de un trabajo a medio tiempo y llevaban aproximadamente como un mes saliendo. Y ese día habían discutido. Pero después de la discusión, Kim Seon le dijo a su novio, ¿sabes qué? Dejemos de pelear, ten, y le ofreció una bebida energética que según la investigación había preparado previamente con pastillas para dormir, todas mezcladas. Esto que ella le dijo en cualquier otro contexto podría sonar como un gesto de cuidado, como algo amable, como una manera de decir, ten, descansa, mira, te lo mereces, ten, o sea, gracias, ten, ya, pasemos a la siguiente página. Pero en este caso esa frase queda congelada pues con otro significado, porque no era una intención de cuidado, no era una intención de otro tipo de, ni siquiera sé cómo explicarlo de tanta sorpresa. O sea, cuando alguien te ofrece algo, pues tú lo tomas pensando que es bueno, pero en este caso específicamente no fue así. Entonces fue que después de beber la bebida, el señor B perdió el conocimiento y se desmayó en la cafetería en solo 20 minutos. Kim Seo contactó a los padres de su novio. El señor B fue llevado al hospital y pudo recuperar la conciencia 2 días después. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, si tú te desmayas y recuperas la conciencia después de minutos, después de una hora, podrías pensar que a lo mejor tu cuerpo se descompensó en algo, ya sea en azúcar o qué sé yo, no sé mucho de medicina, entonces no me voy a poner aquí a hablar específicamente, pero no lo piensas como de una manera mala, como si alguien tuviera querido hacer algo a propósito. El señor B despertó 2 días después, o sea, 2 días después no es normal desmayarte y despertarte 2 días después, o sea, eso suena como que algo. Entonces, después de que el señor B se despertó, le preguntó a Kim Seon que qué demonios le había puesto a la bebida energética, pero Kim Seon no le pudo dar una respuesta adecuada
así que el señor Ben terminó con ella. A finales de enero del 2026 denunció a Kim Se-young por lesiones. Ahora, todo esto fue ya después de que se supieran un poquito más acerca de lo que Kim Se-young en realidad estaba haciendo. Después de este crimen, se investigó que Kim Se-young había hecho preguntas a ChatGPT sobre los riesgos de combinar pastillas para dormir con alcohol. ¿Lo pueden creer? Y sobre qué tan probable, qué tan peligroso podría ser si una persona consumiera eso y si la persona se pudiese morir. Ahora, esto es muy importante porque, como podemos ver, Kim Se-young claramente debería de haber sabido, una vez consultado a ChatGPT, que consumir pastillas para dormir junto con alcohol era peligroso y que podía llevar hasta la muerte. Además, se puede suponer que los casos que ocurrieron después fueron lo suficientemente planeados. Ahora vamos a la tercera lesión. A principios de enero del 2026 se confirmó un poco tarde dentro de la investigación que en un hotel de Seúl un hombre de 20 años, el señor C, vamos a llamarle, había perdido el conocimiento después de beber una bebida que Kim Se-young le había dado. Ahora, este caso también forma parte de la línea de los hechos que al principio no estaba completamente claro. Y aquí hay un punto cultural muy importante que me gustaría mencionar. En la cultura de nosotros, por ejemplo, en México, existe una tendencia muy fuerte de no aceptar bebidas de personas desconocidas. Incluso cuando estás creciendo y que vas a salir a fiestas, tu mamá te dice, nunca aceptes las bebidas de personas que no conoces, ni aunque los conozcas de un día, 2 días, 3 días, 4 días. O sea, no las aceptes. Nunca aceptes una bebida que ya esté abierta, nunca aceptes, o sea, siempre te lo dicen y es algo que tú creces, ¿no? Y yo creo que es porque en nuestra cultura han ocurrido demasiados casos de ese tipo y se sabe muy bien, uno lo sabe muy bien, pero yo creo que en Corea muchas veces las personas aceptan y beben bebidas que se les da de desconocidos y sospechar demasiado. Claro que en Corea ocurren muy pocos casos de este tipo y es un país muy seguro, eso denlo por hecho. Pero este tipo de comportamiento puede verse como algo normal en este país, pero a veces también se considera una falta de conciencia sobre la seguridad y casos como estos pueden llegar a ocurrir y es muy importante tomarlo en cuenta y tener en mente que es peligroso siempre. Claro que es muy difícil imaginar que una bebida recibida de una mujer con la que estás teniendo una cita y con quien entraste a un motel podría tener algún tipo de droga. O sea, de verdad es inimaginable, especialmente en este país. Pero si alguien te traiga una sustancia o una bebida que trajo de otro lugar, siempre hay que tener cuidado. Después de este caso, muchas personas en Corea del Sur empezaron a prestar mucha atención a esta falta de conciencia sobre la seguridad, porque una escena que socialmente podría parecer normal, de repente empezó a verse pues desde otro ángulo, un ángulo peligroso como este caso. Ahora vamos a la cuarta lesión. No mucho después del tercer caso, a mediados o a finales de enero, otro hombre, el señor D, vamos a llamarle, estaba bebiendo alcohol con Kim Se-young en un karaoke en Seúl. En este momento, después de beber el producto para aliviar la resaca que Kim Se-young le entregó, perdió el conocimiento. Ahora, en este caso, no fue una bebida energética, fue una bebida, un producto que es para aliviar la resaca. Kim Se-young se lo ofreció, él se la bebió y perdió el conocimiento. Poco después, el hombre recuperó conciencia, pero incluso después de despertar, sufrió fenómenos como secreciones corporales y pérdida de control fisiológico. Como su estado físico no mejoraba, finalmente llamó a la policía y a los bomberos y recibió atención en el lugar. Este caso también fue revelado tarde durante el proceso de investigación de víctimas adicionales después del arresto de Kim Se-young. Ahora, actualmente existe la posibilidad de que este caso en específico sea cambiado a un cargo de intento de asesinato. Y según la investigación policial, Kim Se-young declaró que después del primer crimen aumentó la cantidad de medicamento más el doble para las víctimas siguientes, o sea, la segunda y la tercera. O sea que si al principio ponía 2 pastillas, para la siguiente ponía 4, para la siguiente ponía 6 y la siguiente 10 y así sucesivamente. También declaró que solo había dado medicamentos a las 3 víctimas conocidas hasta ahorita que les estoy contando. Sin embargo, como ahora se sabe que hay al menos 6 víctimas, se ha revelado que Kim Se-young mintió en su declaración. La policía todavía sigue investigando si existen más víctimas hasta el día de hoy. Y esa frase cambia el peso total de la historia porque ya no se trata únicamente de reconstruir lo que pasó, también se trata de preguntarse si hay más personas que todavía no han sido identificadas dentro de esta línea del tiempo. Y eso para mí es difícil de creer, o sea, es muy, muy, muy difícil de creer, especialmente en un país como Corea del Sur. Ahora vamos al quinto caso, y este caso, desafortunadamente, es el primer asesinato de Kim Se-young. Poco a poco había ido cometiendo casos de lesiones. Finalmente llegó a cometer un asesinato. No mucho después del cuarto caso, el 28 de enero alrededor de las 9:20 de la noche, Kim Se-young entró a un motel con un hombre de 29 años.
el señor E. A él lo había conocido por casualidad aproximadamente una semana antes. Estando dentro del motel, ella le entregó un producto para aliviar la resaca, mezclando con pastillas para dormir, y lo hizo que se lo tomara. Y al día siguiente, alrededor de las 2 de la tarde, como ya había pasado la hora de salida del motel y el hombre que había entrado con ella no había salido, el dueño del motel tuvo que entrar personalmente a la habitación para encontrarlo. Y resulta que encontró al señor E muerto. Ahora, según el dueño del motel, el cuerpo de la víctima estaba como rígido y había fluidos corporales alrededor de él. Aparentemente, cuando el sistema nervioso se hiperactiva excesivamente por alguna dosis de medicamentos, todos los músculos del cuerpo pueden relajarse de manera muy severa, y esto puede provocar que haya salido de fluidos corporales o incluso excremento. Sin embargo, en ese momento la policía no arrestó a Kim Seong, quien había sido señalada como sospechosa desde ese momento. La policía argumentó que no había pruebas suficientes para arrestarla. Finalmente, no fue hasta que ocurrió el segundo asesinato que la policía por fin arrestó de emergencia a Kim Seong. Y esta parte yo creo que es una parte muy difícil de escuchar, porque si nos ponemos a pensar, si la policía hubiera actuado un poco más rápido y hubiera detenido a Kim Seong como sospechosa desde el principio, lo más seguro es que no hubiera habido una segunda víctima mortal. Pero arrestar a alguien sin pruebas claras es imposible desde el punto de vista de la policía, cosa que yo también puedo llegar a comprender, pero es algo que es muy lamentable. Ahora, después de este crimen, Kim Seong salió del motel y le envió un mensaje a la víctima: como estás demasiado borracho y solo sigues durmiendo, me voy yo primero. La policía cree que Kim Seong envió deliberadamente este mensaje para crear como una cortada, como alguna excusa, como que yo no fui. Y eso es justo donde el caso toma un tono todavía más frío, porque ella planeó muy bien todo lo que sucedió antes, durante y después. Hay mensajes que tuvo que construir con propósito. Por ejemplo, aparentaba normalidad, construyó una explicación como si todo se pudiera convertir en una escena común. Alguien que bebió demasiado y se quedó dormido, y luego ella que se tuvo que ir primero. Pero para la víctima ya no había un regreso. Ahora vamos con el siguiente caso, le vamos a llamar el señor F. El señor F fue una posible víctima que sobrevivió a esta historia tan oscura. Solo 4 días después del primer asesinato, el 1 de febrero, Kim Seong se reunió con el señor F para tener una cita. Este hombre y Kim Seong se habían conocido por primera vez el 10 de enero en un club en Seúl. Según el testimonio del hombre, Kim Seong se acercó primero a él al club y le pidió su número y le propuso tener una cita. Después de eso, continuaron hablando por redes sociales y otros medios. Ella le mandaba mensajes con fotos sobre dónde le gustaría ir, y también mandó varias opciones. Entre ellas, le mandó restaurantes caros y cafés y varios hoteles de 5 estrellas. En su segunda cita, estuvieron juntos durante 9 horas y visitaron en total 6 lugares, incluyendo un restaurante, un bar, un karaoke y una tienda de conveniencia. Cada vez que cambiaban de lugar, el señor F pagaba la cuenta. Y ese día se gastó aproximadamente 300,000 won, que son aproximadamente $200, y en peso mexicano han de ser como unos 3,500, si mal no estoy. Y según el señor F, Kim Seong nunca le dijo gracias, nunca le dijo absolutamente nada que sonara bien, como en una cita normalmente lo dirías, ¿no? Cuando sales con alguien y ese alguien te paga la cena o te paga cualquier cosa que hayas comprado durante ese día, pues ¿qué dices? Lo normal, ¿no? Ay, muchas gracias, ¿no? Y incluso en la tienda de conveniencia, Kim Seong puso 5 o 6 productos extras de lo que normalmente se supone que iban a ir a comprar. Y uno de esos 6 productos eran productos para aliviar la resaca. Los puso todos en una canasta y le pidió al señor F que se los pagara. Ese día, el señor F no había bebido absolutamente nada de alcohol y Kim Seong solo había tomado como unos 3 cócteles. Por eso, al señor F le pareció muy extraño, porque no pensó que Kim Seong hubiera bebido tanto como para necesitar productos para la resaca. Ese día, los dos se separaron después de las 11 de la noche. Cada quien se fue por su parte. Después de eso, siguieron hablando de vez en cuando, pero la conversación dejó de continuar después del 7 de febrero. Algunas opiniones dicen que si este hombre también hubiera ido a un motel con ella, se pudo haber convertido en otra víctima mortal. También hay opiniones que dicen que la razón por la que ese día no fue atacado fue porque ella se le olvidó preparar el producto para la resaca, y que por suerte, pues él no fue una víctima. Ahora, considerando que en su casa quedaban grandes cantidades de productos para aliviar la resaca, según la policía, si Kim Seong no hubiera sido arrestada, tal vez hubieran habido más víctimas. Ahora, según el señor F, en las conversaciones que él tuvo posteriormente con Kim Seong, él dijo que había demasiadas cosas sospechosas. Dijo que ella mentía demasiado.
mentía repetidamente y que no tenía consideración por los demás. Les voy a mencionar algunas de sus mentiras que ella utilizaba para atrapar a los hombres. Primero, su edad. Kim Seon se presentó diciendo que tenía 25 años, pero su edad real en realidad era de 22. Ahora, esto a mí me parece muy extraño porque normalmente en Corea del Sur, y yo creo que en todos lados, a los hombres normalmente les gustan las mujeres más jóvenes. Entonces el que ella hubiera dicho que tenía 25 años en vez de su edad real, que era de 22 años, a mí me parece un poco extraño. No estoy muy segura y no se menciona muy bien el por qué ella decidió mentir sobre su edad, pero ella lo hizo. Ahora, la segunda mentira es su escuela. Ella mintió sobre que estaba en la universidad, pero en realidad ella no tenía empleo y tampoco era estudiante. ¿Y cómo se dio cuenta el señor F? Es porque él recuerda que cuando se encontraron por primera vez fue cerca de la universidad que ella presuntamente asistía, pero que Kim Seon no conocía nada alrededor de esa zona, entonces a él le pareció muy extraño. Ahora, el tercero es la estatura. Kim Seon mintió sobre cuánto medía. Cuando el señor F se encontró por primera vez con Kim Seon en el club, ella le dijo que ella medía 1,64. Yo mido 1,63, por cierto. Pero en la segunda cita, el señor F, quien mide 1,73 centímetros, dijo que considerando su propia estatura, Kim Seon podría parecer medir alrededor de los 170 centímetros. Cuarta mentira es el frío. El señor F dijo que Kim Seon le comentó algo así: no me gusta el invierno porque hace frío, entonces prefiero estar en interiores. El día que se encontraron hacía muchísimo frío, pero aún así Kim Seon llevaba ropa bastante reveladora. Como parte superior de su ropa mostraba demasiado, el señor F le dijo varias veces que se subiera la ropa. Aún así, Kim Seon no se subía la ropa. El señor F le subió el cierre de la ropa hasta arriba del pecho, pero Kim Seon reaccionó como de una manera muy irritante y volvió a bajarse encima. Kim Seon mentía con muchísima facilidad, incluso sobre cosas pequeñitas y sobre su información personal. Parecía tener muy baja moralidad y darle mucha importancia a cómo los demás la veían. Por ejemplo, es que al comparar su apariencia real con las fotos que ella mostraba en su Instagram, parece que sí se preocupaba mucho por la imagen que proyectaba. Sobre esta forma de hablar o comportamiento de Kim Seon, la profesora Lee Soo-young, especialista en psicología criminal en la Universidad de Kyunghee, dijo lo siguiente: no se puede saber de dónde proviene, pero parece claro que hay un trastorno de personalidad. Este tipo de persona es difícil de explicar y comprender racionalmente. Estos comportamientos podrían tener un objetivo como de seducir a la otra persona o podrían estar relacionados con llenar una carencia dentro de su propia identidad. El análisis psicológico de Kim Seon incluía una prueba de psicopatía. Según los resultados, obtuvo 25 puntos de 40. Entonces fue clasificada como psicópata. Y creo que eso todos lo podemos ver. Ahora, yo creo que lo que estoy a punto de contarles definitivamente es claro que es una psicópata. Porque el 2 de febrero la policía llamó a Kim Seon para exigirle que se presentara. Kim Seon prometió presentarse, pero una semana después. Pero después de esa semana, 4 días antes de que se supone que se tenía que presentar, pidió retrasar la entrevista. Y aprovechando que la investigación se había pospuesto, volvió a cometer otro asesinato. Ahora, a pesar de que ya tenía programada esta entrevista sobre la investigación de su primer asesinato, cometió otro en tan poquito periodo de tiempo y sabiendo que la policía la tenía en la mira. El 9 de febrero, alrededor de las 8:40 de la noche, Kim Seon entró a un motel junto con el señor G, vamos a llamarle así en este video. El señor G era un trabajador de oficina de 27 años. Existe una foto de una conversación hablando para ir a un motel, porque resulta que el restaurante al que ella le gustaba solamente tenían comida a domicilio. Dentro del motel, Kim Seon le entrega al señor G una bebida con droga. Lo particular de este caso es que justo después del crimen se reveló que Kim Seon usó la tarjeta de la víctima para pedir comida extra por un valor de aproximadamente 130,000 won, incluyendo pollo, y que aparte se llevó a su casa. Ahora, existe una foto del recibo del pollo que se las voy a poner aquí en pantalla y se las voy a leer para la gente que no puede ver la pantalla. Ella pidió bolas de queso, salsa extra y salsa normal, palitos de queso, arroz instantáneo, pollo medio sazonado extra, pollo medio sazonado sin hueso, tteokbokki extras, pollo frito sin hueso, 2 unidades, Coca-Cola, papas y extras y otros añadidos más la entrega. Ahora, según todo lo que pidió, es la cantidad de comida que 4 personas aproximadamente podrían consumir. Incluso después del asesinato, Kim Seon le envió a otro hombre con quien estaba saliendo un mensaje diciéndole que quería ir a comer carne. Ella siempre mostraba como un apetito extrañamente fuerte, pidiendo grandes cantidades de comida
seguido. Según la policía, el motivo del crimen de Kim Seo fue porque, debido a sus dificultades económicas, se acercaba a las víctimas y hacía que pagaran gastos de citas como restaurantes caros, hoteles o comida a domicilio, satisfaciendo así sus deseos. Y en el proceso de obtener ese beneficio económico, si surgían conflictos de opinión entre que las víctimas pudieran pedir algo a cambio, por ejemplo, relaciones físicas, pues ella usaba las drogas que había preparado previamente para evitarlo. Sobre esto, pues da la impresión de que Kim Seon simplemente salía con hombres como para comer lo que quisiera, y después, cuando le resultaba molesto, terminaba el encuentro pues cometiendo un crimen. Ella parece mostrar como una actitud en la que veía el crimen y el asesinato de una manera extremadamente ligera, como si fuera normal. 2 horas después, Kim Seon recogió la comida que había pedido y salió sola del motel. Después de salir del motel, Kim Seon tomó un taxi y, según el taxista, que todavía la recuerda, en ese momento ella le insistía que manejase rápido, como si estuviera huyendo de algo. Por eso le recordó mucho, se le quedó muy grabado al taxista. El día siguiente, alrededor de las 5:40 de la tarde, el señor G fue encontrado muerto dentro del motel. La policía acudió al lugar tras de la denuncia de un empleado del motel. En la escena se encontró la identificación del señor G y la bebida que había tomado en este momento. Ahora, aquí les va algo súper importante de este caso. Es que ella fue muy meticulosa. Ella planeó muy bien este crimen. Antes de que le haya ofrecido la bebida, ella preparó 2 bebidas. Preparó una bebida con droga y otra sin droga. Entonces, le entregó a la víctima la bebida con droga para que se la tomara, y antes de salir del motel, ella se llevó la botella que contenía la bebida con droga y dejó en el lugar la bebida que no tenía droga. Después de abandonar la escena, Kim Seon le envió mensajes a la víctima. Algo más o menos como: pedimos pollo y estábamos viendo la película, pero te quedaste dormido. No sé si te acuerdas, pero te desperté como cuando llega la comida y te dije que no te durmieras, pero parecías muy cansado, parecía que te querías dormir. Te pregunté qué hacíamos con la comida y me dijiste que me la llevara a casa, así que me la llevé. Algo así, pero aquí les dejo la imagen para que lean muy bien, si tienen tiempo, del el mensaje completo que ella le mandó. Incluso después del segundo asesinato, Kim Seon envió este tipo de mensajes a la víctima para crear una cortada. Según la investigación policial, en los mensajes entre la víctima G y un amigo, parece que Kim Seon le propuso a la víctima ir al motel y que comieran algo ahí. Esto hace pensar que Kim Seon pudo haber atraído a la víctima G al interior de un motel para matarlo como parte de su crimen planeado. Y aquí les va otra vez el mismito patrón, o sea, la comida, la bebida, el motel, los mensajes, la explicación cuidadosa y construida, como si intentara dejar una versión de la historia donde todo pareciera como muy normal, pero los hechos empezaban a contar otra cosa, definitivamente. Después del caso, Kim Seon siguió subiendo publicaciones a Instagram hasta 30 minutos de ser arrestado. O sea, ustedes imagínense, hicieron un crimen, actúan como si nada pasara, estás en tu casa, sentada en tu cama, tomándote una foto, 30 minutos después entra la policía, te arresta y te llevan. O sea, no lo puedo creer, pero parece como si no sintiera ni un mínimo de culpa después de haber cometido un asesinato. Y no nada más fue uno, fueron casi 3. Y es demasiado impactante porque mientras las familias de las víctimas estaban por entrar en el peor momento de su vida, mientras la policía empezaba a conectar cada punto, mientras una investigación abría paso entre mensajes, recibos, bebidas, testimonios, ella seguía proyectando como una vida normal en redes sociales, además de seguir intentando verse con nueva gente y potencialmente tener nuevas víctimas. Y en esa distancia entre la imagen pública y la realidad del caso es una de las cosas que más conmocionó a la opinión pública hasta el día de hoy. Después de que el caso fuera reportado masivamente en las noticias, en Corea normalmente se ordena la divulgación de identidad de criminales que hayan causado una conmoción social muy grave. Pero en este caso se ordenó la divulgación de su identidad incluso antes de que hubiera una condena firme. Todos los criminales son inocentes hasta que sea comprobado lo contrario. Pero en este caso, ella se supone que todavía debería de ser una persona inocente, pero su identidad ya fue revelada como si no lo fuese. Esto es algo que normalmente no pasa en Corea. Es muy inusual. Esto muestra el nivel de impacto que este caso tuvo en la sociedad coreana. No solamente un caso más criminal, sino es un caso que tocaba muchísimas fibras al mismo tiempo. Por ejemplo, la seguridad de las citas, la confianza de desconocidos, el uso de medicamentos, las redes sociales, el papel de la policía, la imagen pública de la sospechosa y el trato que reciben las víctimas cuando el cuerpo de la persona acusada se vuelve viral. Actualmente, Kim Seon afirma que esos hombres le exigieron relaciones físicas y que ellos usan los medicamentos para resistirse de eso. Afirma que pensó que al beber la bebida simplemente se quedarían dormidos y que no quiso que se producieran lesiones o muertes. También sostiene que no tuvo intención de asesinato ni de lesiones especiales. El juicio se llevará a cabo el 11 de junio y ahí es donde se
se discutirá legalmente hasta dónde llega su responsabilidad, cómo se interpretan sus acciones y qué peso tienen las pruebas reunidas por la investigación. Pero para las víctimas y sus familias, más allá de cualquier argumento legal, el daño ya está hecho. Cuando el internet se encontró con el Instagram de Kim Seong, su número de seguidores era apenas de 300 personas, pero se disparó a 100,000 seguidores. En ese momento, porque Kim Seong era considerada bonita, aparecieron comentarios como es inocente, reduzcan la sentencia, hay que perdonarla porque es bonita. Se produjeron muchas defensas basadas en su aspecto físico y una enorme revictimización contra las víctimas y sus familias. Y esta parte del caso también es muy importante porque no solo estamos hablando de los crímenes nada más así, también estamos hablando de cómo reaccionó el público, de cómo las personas y las víctimas pueden quedar desplazadas de la conversación cuando la gente convierte pues a la persona acusada en una figura de morbo o de admiración, incluso de curiosidad. Y eso es profundamente injusto para mí, porque yo creo que las víctimas no son detalles secundarios de la historia, yo creo que son el centro de todo lo que ha ocurrido, ¿saben? Actualmente hay personas que exigen que se revele la identidad de los hombres que han cometido crímenes similares a los que ella cometió. Y también personas afirman que casi nunca se revela la identidad de las mujeres criminales. Debido al grave problema de conflicto de género en Corea, este crimen ha generado muchísimos conflictos sociales. Y aquí viene algo que hay que tener cuidado, porque en un caso como este, pues se pueden abrir debates socialmente importantes, sí, pero también puede convertirse en un campo de batalla donde se olvida, pues lo más importante que son las víctimas, las familias, o la investigación que todavía necesita resolverse con pruebas, y no nada más con odio ni con morbo, con comentarios que minimicen lo que ha ocurrido. Actualmente, en una entrevista con el equipo de producción, Kim Seong dijo: tengo miedo de recibir una cadena perpetua. Me preocupa que al ser clasificada como psicópata no me dejen ver a mi familia. Y repitió varias veces: quiero comer la comida que prepara mi mamá. Esta frase puesta al final de esta historia resulta un poco extraña, ¿no se les hace? Porque después de todo lo que se investiga, después de las víctimas, después de los hospitales, después de las habitaciones del motel, después de los mensajes y de los recibos de comida con demasiada comida, después de las publicaciones en Instagram, lo que ella repite es que quiere comer comida de su mamá. Nunca habló del daño, ni de las víctimas, ni de las familias, solamente habló de sí misma y habla de la comida de su mamá. O sea, tal vez esta sea de las partes más frías de este caso. A veces los casos más difíciles de entender no son los que parecen más caóticos, sino los que parecen demasiado normales por fuera. Por ejemplo, este caso, una cita, una bebida, una conversación, un mensaje después de salir de un lugar, cosas que en cualquier contexto podrían pertenecer a la vida diaria, cotidiana de cualquier persona como ustedes, como yo. Pero aquí esas mismas cosas se convierten en piezas de una historia marcada por el daño, la manipulación y la pérdida. Por eso hablar de este caso es importante, no dejar que el morbo se quede con el centro de la conversación, porque la atención no debería de estar en sí en Kim Soo-young, o sea, no de si se veía de cierta manera, o que sus fotos, o que su Instagram, o la curiosidad que haya provocado, sino la atención yo creo que debería de estar en las víctimas por lo que vivieron, lo que se pudo haber prevenido, lo que la policía pudo haber evitado y las preguntas que todavía pues quedan abiertas porque no ha habido un final como tal. Esta historia no habla solamente de una persona acusada de cometer crímenes terribles, horribles. También habla de cómo una sociedad reacciona ante el horror, de cómo a veces se romantiza a quienes causan daño y de cómo las víctimas merecen ser reconocidas no por la forma en la que terminó su vida, sino por el valor que tuvo, incluso a alguien de que les arrebataran su vida. Y hasta aquí llega la historia por hoy. Ahora quiero leerlos a ustedes. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de este caso, que yo tengo demasiada curiosidad. Si te gustan los casos reales, los casos de la vida real, los casos con misterio, con crímenes y ese tipo de historias, tanto como a mí me gustan, te invito a suscribirte para acompañarme en los próximos episodios. Si este video te gustó, te mantuvo escuchando hasta el final, dame un like. Me ayuda muchísimo a que este canal pueda seguir creciendo y poder traer más historias como esta. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar conmigo hasta el final y nos vemos en el próximo caso. Cuídense muchísimo.